Comencemos hablando sobre el concepto general de salud. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar, pero ese bienestar es físico, es mental, es social y no es más que la ausencia de la enfermedad. Por su parte, la salud mental representa un estado subjetivo de bienestar, es decir, la persona es consciente de sus capacidades y además de todo es capaz de afrontar sus dificultades cotidianas y también es capaz de prestarle un servicio a su comunidad y contribuir para que ésta mejore y tenga unas mejores condiciones de vida. Cuando una persona piensa en salud mental, piensa que es solo la ausencia de la enfermedad o el trastorno mental como tal. Como ya te mencioné, la salud mental es un estado de bienestar, entonces se tienen en cuenta muchísimos otros aspectos sociales, cognitivos, familiares. Entonces la enfermedad mental es una partecita que hace parte de la salud mental como tal. El trastorno mental, por su parte, es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamental. ¿Esto qué quiere decir? La persona puede tener problemas de tipo emocional, sus emociones fluctúan, puede pasar de un estado de mucha tristeza a mucha energía. Eso para muchas personas puede representar un problema. Con respecto a la cognición, hay muchas personas que tienen problemas para el aprendizaje, muchos niños, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ese niño no tenga ninguna oportunidad para salir adelante o para lograr superar sus dificultades mentales. No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa o el efecto de una enfermedad mental. Generalmente comienzan por factores ya sea físicos o sociales, familiares, o cognitivos. Entonces, la enfermedad mental es solo una parte de la salud. La salud es una cosa muchísimo más grande que implica el desarrollo de una persona en un entorno o en su contexto. Lo que pasa es que hay varios tipos de enfermedades mentales. En algunas enfermedades mentales las personas no se dan cuenta de que tienen una enfermedad. En otras, por el contrario, la persona realmente se da cuenta de que está teniendo algún padecimiento porque su familia se lo dice, porque su pareja se lo dice, porque su entorno se lo hace saber o porque se siente y se ve de una manera diferente y considera que su comportamiento y sus actos no son los mejores o que sus emociones están demasiado alteradas y que no se está comportando de la mejor manera y que esto está obstruyendo su vida social y familiar. Uno sabe que tiene una enfermedad o un trastorno cuando esto afecta a alguno de los aspectos de la vida de un ser humano. Algunas de las enfermedades mentales, las más comunes o las que más escuchamos dentro de nuestro contexto es, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, los trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, uno puede considerar que el consumo de una sustancia psicoactiva puede producir un trastorno mental, como por ejemplo una esquizofrenia o una depresión. Los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo. Una persona con una enfermedad mental es como una persona que tiene diabetes, simplemente tiene una afectación que está alterando su vida, pero realmente sigue siendo un ser humano y sigue siendo normal y puede lograr todas las actividades que se proponga, siempre y cuando tome su medicación, si se le ha prescrito, vaya a terapia y cumpla pues como con todos esos lineamientos para preocuparse por su vida y que luche por mejorar. Pero una persona que tiene un trastorno mental perfectamente puede dedicarse a cualquier otra actividad que haría una persona que no padece de una enfermedad mental. Cuando usted le pregunta a una persona con hipertensión, ¿usted tiene algún tipo de visión diferente con respecto a él solo porque tiene hipertensión? O porque tiene diabetes, entonces tiene diabetes y yo no me puedo relacionar con él porque tiene una condición diferente a la mía.
Es exactamente igual. Una persona con una esquizofrenia es una persona que tiene una enfermedad, pero eso no le quita el hecho de ser un ser humano. Tienen exactamente los mismos derechos y pueden tener inclusive las mismas capacidades. Hay muchos trastornos, por ejemplo, en el autismo, que representan un cambio, porque hablemos de Albert Einstein. Usted lo conoce. Él era un gran físico. Esta persona tenía un trastorno mental. Él era autista. Por esa condición él era especial y lo hizo una de las personas más inteligentes y que ayudó muchísimo al aprendizaje de la física y el conocimiento de nuestro universo. Entonces, no, es completamente normal, simplemente que tiene una condición que lo hace especial y que hay que tener en cuenta eso, pero es una persona que merece el mismo respeto. Básicamente, cuando usted siente que tiene algún tipo de afectación de tipo mental, usted tiene que recurrir a donde recurre una persona cuando tiene una enfermedad física, al médico. Básicamente porque la pobreza limita a las personas a tener acceso a muchísimas necesidades básicas, por ejemplo la educación, una buena salud. Entonces, por ejemplo, cuando careces de las necesidades básicas, cuando una mujer no asiste a los controles, por ejemplo, pone en riesgo a su bebé. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta los posibles efectos que se pueden dar durante la gestación. El no alimentarse bien, el no tomar las vitaminas o tener los cuidados necesarios durante el proceso de gestación pueden hacer que el bebé no tenga las mismas condiciones para crecer dentro de la pancita de su mami. Entonces, esa es un limitante. Por ejemplo, muchas mujeres que no asisten a los controles y cuando tienen su bebé, el bebé no recibe el oxígeno necesario en el momento en que lo necesita, entonces nace con una dificultad. Entonces eso puede producir un trastorno desde el nacimiento del bebé. El bebé venía perfectamente bien, pero la mamá no tuvo los cuidados necesarios porque no sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Por falta de educación. Entonces, la pobreza está ligada por el asunto del desconocimiento de muchísimos factores que pueden proteger la vida de un ser humano. Por ejemplo, el no tener acceso a la educación puede hacer que una persona tenga una baja autoestima. Esa baja autoestima lo lleva a pensar que no es una persona útil y decide suicidarse. Eso está muy ligado a ese tipo de consecuencias. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. No voy a decir que solo las personas pobres sufren de violencia intrafamiliar, solo voy a decir que es muchísimo más común que dentro de los entornos donde existe la pobreza hay visiones entre las parejas y entre los hombres y las mujeres de que son diferentes y que no son iguales. Entonces el hombre suele tener la idea de que es superior a la mujer, entonces maltrata a su pareja. Ese maltrato puede ocasionar una depresión en la persona, lo que ocasiona pues un trastorno. La depresión es un trastorno mental que le puede pasar a cualquier persona, inclusive si eres multimillonario, pero la pobreza es una predisposición, es un factor de riesgo. El desempleo también influye mucho en la aparición de ciertos trastornos mentales como la depresión, porque las personas sumidas en su tristeza o en el desespero de conseguir un trabajo se sumen en la depresión. Esta depresión los puede llevar a consumir, por ejemplo, demasiado alcohol. Entonces eso causa unas dificultades en la vida y en el entorno de esa persona. Esa persona está tan preocupada por conseguir trabajo que se vuelve más irritable, ya no se comunica de la misma manera con su pareja, ya no es el mismo con sus hijos ni con sus amigos y comienza a ensimismarse, a quedarse muy solo y a tener conductas muy riesgosas. Actualmente es muy común
que las personas que consumen alcohol en algún momento de tristeza optan por suicidarse, toman algún veneno o, como ya lo sabemos pues en nuestro contexto, se van para alguno de los cafetales y realizan algún tipo de acto que pone en riesgo sus vidas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la violencia intrafamiliar. Es un aspecto que puede acarrear muchas dificultades y muchas enfermedades emocionales. La violencia pues disminuye la autoestima, entonces la mujer o el hombre que es maltratado no se quiere ni se considera una buena persona, y todos esos pensamientos que yo tengo acerca de mí mismo pueden influenciar en la aparición de algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Es totalmente prevenible. Los trastornos mentales en muchas ocasiones se deben a la falta de información o a la falta de conocimiento, falta de educación. Por eso, por ejemplo, desde Salud Pública, los promotores de salud, mis compañeros, hacen campañas. Ellos visitan veredas y hacen campañas para enseñarles a las personas sobre hábitos de vida saludable, cómo comunicarse de manera correcta con la familia, con los hijos. Inclusive yo misma, cuando voy a alguna vereda, hablamos sobre comunicación asertiva, sobre resolución de conflictos, sobre el conocimiento de sí mismo. Todos estos elementos son fundamentales para que una persona crezca mentalmente y se sienta útil en el mundo. Cuando yo me considero una persona importante y me quiero y me cuido, pues hay menos riesgos de padecer algún tipo de enfermedad como la depresión, por ejemplo. Hay muchísimas ramas de la ciencia que se encuentran especializadas en precisamente estudiar los trastornos mentales y cómo prevenirlos. Somos unos convencidos desde Salud Pública que prevenir es muchísimo mejor que tener que curar posteriormente. Entonces, por eso siempre desde los programas y de las actividades que realizamos, siempre estamos enfocados en las comunidades que se encuentran sanas para prevenir y formarlos en muchísimos aspectos de su vida para evitar que tengan precisamente enfermedades mentales. Porque una enfermedad mental en muchas ocasiones se puede prevenir simplemente con que usted en algún momento de su vida no inicie con el consumo de sustancias psicoactivas. Porque algunas enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, tienen una predisposición a presentarse cuando una persona consume, por ejemplo, marihuana o consume demasiada cocaína o consume alcohol. Como ya sabemos, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, es decir, te pone triste. Entonces el alcohol te predispone para la depresión y para los trastornos del estado de ánimo. Entonces mi recomendación siempre será que es mejor prevenir y realizar muchísimas campañas y muchísimas actividades enfocadas a las personas que se encuentran sanas para que aprendan y tengan herramientas para afrontar las crisis vitales que tienen a lo largo de su vida. En la medida de lo posible, que las personas no consuman sustancias psicoactivas, porque estas sustancias psicoactivas te predisponen para muchísimas enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia. Es una enfermedad mental bastante seria que no se cura, y el consumo de marihuana o de cocaína te puede predisponer, es decir, te pone en riesgo de que surja ese trastorno en ti. El consumo de alcohol, por su parte, es un depresor, es decir, te pone triste, entonces te predispone para que sufras algún tipo de depresión o un trastorno del estado de ánimo.
promoción de la salud mental básicamente es brindarle a las personas las herramientas para hacerse cargo de su vida y de sus problemáticas. Entonces, que sepan qué hacer en un momento en el que tengan algún tipo de crisis o dificultad, para que enfrenten esa situación y no tengan mayores inconvenientes. Por ejemplo, ¿cómo se promueve la salud y la salud mental? Teniendo hábitos de vida saludable, alimentándose bien, realizando ejercicio, teniendo unos buenos vínculos afectivos con la familia, tener unas buenas relaciones interpersonales, tener, por ejemplo, amigos cercanos que sean muy importantes para ti y que te apoyen en momentos difíciles, pero no esos amigos que te invitan a beber y que te invitan a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, porque precisamente ese tipo de sustancias psicoactivas te ponen en peligro. La promoción de la salud es estar bien, es tener una calidad de vida, y eso se brinda por medio de la educación básicamente. Principalmente a ti te pueden cuidar desde el momento en el que te piensan concebir, en el momento en el que estás en gestación, es decir, tu mamá te va a concebir y te tiene sus 9 meses en la pancita. Entonces el que asistas a los controles diariamente, el que lactes a tu hijo o a tu hija con tu leche materna, eso también contribuye a esto. Por ejemplo, formar a los adolescentes y a los niños en habilidades para la vida. ¿Qué son habilidades para la vida? Por ejemplo, el conocimiento de sí mismo, el reconocimiento de los conflictos, de saber cómo afrontarlos, el tener un pensamiento creativo, el realizar, por ejemplo, actividad física, tener estrategias de afrontamiento, saber afrontar el estrés cuando sea necesario, porque a lo largo de nuestra vida siempre nos pasan eventos estresantes. El estrés hace parte de la vida de un adulto y de cualquier otra persona. Entonces, el tener unas técnicas o unas habilidades para afrontar ese estrés te da muchísima fuerza para no tener ese tipo de enfermedades, cualquier enfermedad, porque por ejemplo el estrés se ha comprobado que puede producir o puede poner en riesgo tu vida, porque tiene que ver con el cáncer. Por ejemplo, el estrés hace que tus relaciones interpersonales no sean tan buenas. Entonces, si yo no sé cómo afrontar el estrés que tengo en mi trabajo, ese estrés me lo llevo para mi casa y las relaciones que tengo en familia van a bajar y van a disminuir y no van a ser las mejores. Entonces, básicamente, el que estés formado y que tengas muchos conocimientos y muchas herramientas para afrontar tus problemas es una manera de prevenir una enfermedad, ya sea física o mental. Es un lema bastante útil el decir que más vale prevenir que curar, porque primero, a nivel económico resulta mucho más rentable hacer proyectos y actividades de promoción, porque uno se basa en cuidar a la persona, se le forma, se le educa. Pero cuando usted tiene que curar y tiene que realizar un tratamiento, los tratamientos generalmente para los trastornos mentales son muy largos y pueden ser muy costosos. Entonces es mejor que usted desde un principio tenga todas las herramientas para reconocerse y saber qué es lo que le está pasando a usted, a su cuerpo y a su entorno, para afrontar lo que le esté pasando. Eso es completamente falso. Existen muchísimas personas, inclusive dentro de nuestro contexto, que no tienen que ser muy populares, que han superado sus trastornos mentales
y son en estos momentos personas útiles, son profesionales, son madres, son padres, son excelentes hijos, son profesionales que se dedican a muchísimas áreas de la vida. Y un ejemplo, Einstein. Otro ejemplo, John Nash. John Nash era un matemático que sufría de esquizofrenia, pero es el ganador de un premio Nobel. ¿Qué lo limitó? ¿Su trastorno mental? No. Él simplemente era una persona que tenía la convicción y a pesar de su enfermedad logró superar esta barrera y ser una gran persona muy útil para la sociedad. Eso es completamente falso. El hecho de que en algunas enfermedades se muestre la persona un tanto agresiva, cabe resaltar que suelen ser agresivos es con ellos mismos, se perjudican, se dañan a sí mismos. Son muy pocas las personas, muy pocos los enfermos mentales que atacan o que son agresivos con los demás, o si lo hacen es porque son provocados por el contexto y por las personas que tienen a su alrededor. Si a mí me atacan, lo más normal, si yo no estoy dentro de mis casillas, va a ser atacar y defenderme. Verdadero, en muchos trastornos mentales la medicación es fundamental para que usted pueda superar esa enfermedad. Así como cuando usted sufre de diabetes, si usted no se toma sus pastillas, pues usted se puede morir, le puede pasar algo grave. Lo mismo si es hipertenso, si usted no se toma sus pastillas, pues se va a sentir mucho peor. Entonces la invitación es, si usted tiene algún tipo de trastorno mental, no suspenda su medicación. Si siente que no le está sirviendo, cuando vaya al médico o a su psiquiatra, le pida que le baje, le cambie la dosificación o el medicamento porque le está haciendo sentir mal, pero no lo suspenda. Eso solo puede hacer que usted se sienta peor y que las cosas no salgan muy bien. Otra invitación, además de la medicación, asista a psicoterapia, es decir, vaya donde un psicólogo. La terapia cognitiva, por ejemplo, es muy útil para tener una buena adherencia a la medicación y sobrepasar y mejorar muchísimo más rápido las enfermedades mentales. Verdadero. Una persona con una enfermedad mental, si se encuentra medicada o si va a terapia, puede tener larguísimos periodos de normalidad. No se le van a presentar crisis, va a ser una persona completamente normal y útil, no hay ningún problema con respecto a eso. Desde Salud Pública nos encontramos completamente comprometidos con respecto a abolir y disminuir los mitos que se tienen con respecto a la enfermedad mental. Las enfermedades mentales le ocurren a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Alrededor del mundo hay muchísimas personas que tienen depresión, esquizofrenia, o cualquier otro trastorno mental. No por eso significa que sus vidas se han terminado y que no hay nada que hacer por ellas. La diferencia que puede haber entre esas personas y usted es que ellas acuden a un servicio médico y psiquiátrico, se toman sus medicamentos y siguen con su vida y hacen todo lo posible por superar sus problemas. Si usted no hace nada, si usted no acude al médico y en cambio utiliza otras vías que pueden que no sean las mejores, usted puede estar poniendo en riesgo su vida. Entonces, desde Salud Pública lo invitamos a que participe de todas las actividades que hacen los promotores, que hace la psicóloga, que hace la nutricionista. Todas las actividades que se hacen desde la Dirección Local de Salud están encaminadas a la salud en general, y como ya lo dije, la salud es una cosa muy grande, no es solo la ausencia de enfermedad. Entonces, téngalo en cuenta, acuda al servicio, estamos para servirle.